seminario que vamos a estudiar en esta mañana acerca de los temperamentos. Es importante el estudio de los temperamentos ya que nosotros nos relacionamos con personas que tienen diferentes características y también diferentes temperamentos. Es por eso, desde un punto de vista adventista, vamos a estudiar acerca de los temperamentos. Tenemos que nosotros saber que el temperamento es una combinación de características que nosotros heredamos. Dije características, no son nada de retrasos mentales o de algún tipo de, de deficiencia o algún tipo de autismo. No, es una característica que heredamos que son parte de la personalidad y que Elena White dice que durante los primeros años los niños van desarrollando su carácter. Algunas de estas son transmitidas genéticamente de nuestros padres y estas características afectan subconscientemente el comportamiento humano. Hay cosas que se heredan. También no podemos ponerlas en el mismo nivel las características en cuanto a la claustrofobias, a las fobias o a la violencia. Esas son cosas muy diferentes. Esto tiene que ver mayormente con el temperamento de la persona. El temperamento tiene más que ver con el comportamiento actual que cualquier otra influencia en la vida de las personas. Los temperamentos nunca cambian, son parte de la personalidad. Si eres una persona madura, vas a conocer tus fortalezas y las debilidades. Entonces el Espíritu Santo puede tomar control y te va a ayudar en tus debilidades, ¿no? Lo que el temperamento debería ser el genio de la persona, como se dice, ¿no? Lo que hace realmente a la persona ser una persona colérica, sanguínea, y otras más características que podemos aprender en cuanto a los temperamentos que va a quedar muy claro en esta lección. Es necesario se vea esa diferencia. La persona violenta no tiene nada que ver con su temperamento, es algo que está dentro. Ahora, muchas veces puede estar, haber influenciado el ambiente. Si un niño vive en un ambiente hostil, es seguro que tendrá esa hostilidad. Pero tampoco hay que pensar que el que es hijo de un borracho va a ser borracho o drogadicto, su hijo va a seguir los mismos pasos. Esas son cosas diferentes que nosotros tenemos que ver. El temperamento es parte de nuestra personalidad, o sea, toda persona tiene un temperamento. Hay niños que son muy cariñosos, otros son muy explosivos, otros son muy tímidos, a otros les afecta. Entonces, por eso que nosotros tenemos que estudiar los temperamentos y no solamente en un seminario. Hay que buscar otro seminario donde nosotros podamos compartir. Ahora, las personas pueden tener dos o más temperamentos, casi siempre son dos de los cuatro principales que tenemos. Pero si tú observas, la Biblia tiene también algunas lecciones que podemos aprender y encontramos que Jacob, cuando bendice a sus hijos, Jacob conocía muy bien a sus 12 hijos y a su hija. Qué pena que no se dijo la característica divina, pero se ve que hay más de 4 características que pueden tener las personas. Y encontramos que Jacob lo dice en cada uno de sus hijos. Por ejemplo, a Rubén dice que es una persona de gran fortaleza, tenía mucha energía, era hiperactivo, era una persona muy digno, mostraba un liderazgo, un poder, ¿verdad? Pero cometió el error de acostarse con una de las concubinas de su padre. Entonces, fue descalificado para ser el heredero de la primogenitura. Entonces, es algo que su padre observaba y que lo tuvo que perdonar, ¿no? Porque él era muy impetuoso. Aunque era fuerte, era también débil en otras áreas. Este era Rubén. Ahora, si tú ves Simón y Leví, dice que ambos eran hermanos eran inicuos, eran violentos. Los dos mataron a todo el pueblo de Siquén porque habían abusado sexualmente de su hermana Dina. Y eran
pensaban cómo actuar en forma violenta, porque los dos muchachos fueron y mataron ese pueblo, ¿no? Y dice que eran furiosos y su furia los dominaba, ¿no? Y mataron hombres, y inclusive hasta mataron los animales, o sea que eran personas que pues, tenían un genio y un carácter explosivo, violento y asesino, ¿verdad? Y Jacob maldijo su furor que ellos tenían. Ese era Levit, pero imagínate, luego de Levit vendrían los sacerdotes de Dios, por lo tanto no era nada apropiado, no es algo que se hereda, ¿no? No es algo, la violencia no porque el padre era violento iban a hacer todo lo que se entiende. En cambio, Judá dice, te alabarán tus hermanos, Jacob era alegre, tu mano en la servir de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. En cambio, Judá era diferente a sus hermanos, era alegre, y se decía que de Judá iba a nacer el Mesías, ¿verdad? Ese era Judá. Luego habla de Zabulón. Zabulón era pacífico, era una persona que le gustaba la tranquilidad, y él iba a estar tranquilo en el lugar donde él estaba, era tranquilo. Zabulón dice, en puertos del mar va a habitar, o sea, estaba tranquilo, disfrutaba el día y no se hacía ningún problema. Luego tenemos Isaacar, que era terco, dice asno fuerte, o sea, tenía su temperamento y que creía en sus propias convicciones. Dice que se recostaba entre los apriscos y veía que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. Y entonces él se tomaba lo que él pensaba era importante, nadie lo sacaba de su idea, y donde quedaba ahí, quedaba tranquilo allí. La Biblia tiene bastantes características del carácter de las personas, y los 12 hijos de Jacob se te muestran las características. Tenemos a Adán, y mire lo que dice Adán. Dice que Adán era una serpiente, era medio venenoso, ¿no? Y mordía a quienes lo atacaban, y no le importaban las consecuencias de lo que hacía, porque ese era su temperamento. Podía tirar a las personas más altas o no, era explosivo, ¿no? Era muy venenoso, dice, como una víbora, imagínense. Lo que decía un padre conociendo a sus hijos. En cambio, Gad era más fuerte, soportaba. Dice que venía en un ejército contra él, pero él iba a salir vencedor, lo que se proponía lo conseguía, y que él al final siempre daba alegría. Ese era su carácter, ¿no? Aunque venían las dificultades, él siempre iba a prevalecer, sabía sobrevivir, sabía controlarse, sabía pensar, y al final daba algunas características de gozo a las personas. Y luego también nos habla de Neftalí, que era como un ciervo suelto, o sea, le gustaba la vida alegre, la vida tranquila, y que pensaba las cosas, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que él decidía, y sus dichos eran hermosos. Luego tenemos a José, que José lo considera como una rama fructífera, que daba, o sea, su temperamento era pacífico, él daba resultados, era elocuente, y a pesar de la experiencia que tuvo con sus hermanos, él se mantuvo fuerte, poderoso, nunca se debilitó, y él tampoco, y perdonó. Una característica de José. En cambio, dice que Benjamín, su hermano de José, era un lobo, era agresivo, arrebatador y un poco sanguinario. Dice que en la mañana comía la presa y lo que le sobraba lo compartía a sus despojos. O sea, el mundo ha catalogado en 4 tipos de temperamentos, pero la Biblia te dice que estos pueden ser 12 las características, ¿no? Dice la Biblia, de cómo eran los temperamentos de las personas. Hablando del temperamento sanguíneo, son los extrovertidos, los expresivos, los amantes de la diversión, los atentos, los cálidos, los amistosos, los habladores, los entusiastas, son muy comunicativos con sus amigos,
Ellos sienten gozo, tristeza, son compasivos, contagian a otros, son emprendedores, son el alma de la fiesta, ¿verdad? Son los sanguíneos, entre los cuales encontramos al rey David. David danzaba, cantaba, era elocuente, era, llegó a un lugar y dijo, yo mato al que yo puedo vencer al gigante. O sea, era un líder consecuente, era el rey David. ¿Verdad? Y como hemos visto, las características que él tenía, era muy entusiasta, muy amistoso, muy compasivo, también era el alma del pueblo de Israel y solamente hizo una cosa, venció un gigante y ya era el principal. Luego tenemos los melancólicos, que es el más rico de todos los temperamentos, se dice. Son abnegados, perfeccionistas, de naturaleza muy emocional, son muy sensibles, son introvertidos y puede ser hasta sombrío y deprimido. Son amigos fieles, fácil para expresar los sentimientos, a, a, haya significado a la vida a través de un sacrificio personal. El mayor porcentaje de los genios que nosotros conocemos son melancólicos, son detallistas, perfeccionistas, acaban su trabajo en el tiempo que se les ha dicho, analizan, planifican a largo plazo, son los cirujanos, los dentistas, los relojeros, los compositores, los maestros. Yo creo que yo me considero aquí que soy melancólico. Teólogos, los científicos, los ingenieros, los mecánicos, y ellos demandan mucha perfección, abnegación y creatividad. Entre los cuales encontramos a Lucas, el doctor Lucas, el que escribió el libro de Lucas, que él detalla a la perfección todo el libro de Lucas y por él tenemos una información vista desde un punto de vista médico. Él investiga, porque era su temperamento de él, busca a la Virgen María y ella le cuenta todo y gracias a Lucas tenemos mucha información acerca de los primeros días del nacimiento de Jesús y Lucas escribe desde un punto de vista médico el libro de Lucas, a diferencia de los otros libros. Tenemos a los flemáticos, son calmosos, tranquilos, casi nunca se enfadan, personas fáciles de tratar, el más agradable de todos los temperamentos, aprecia el arte, son capaces de ver algo humorístico en otro, sienten más emoción de lo que le aparta. Por terminar una tarea a veces no comen o duermen, son muy diplomáticos de nacimiento, naturaleza conciliadora, son los que buscan la paz, los que buscan la tranquilidad, son negociadores, o sea, yo te doy esto, tú me tienes que dar esto. Se puede fiar en ellos, tienen buen humor, no toman decisiones repentinas y son muy minuciosos, ¿verdad? Eso es bien importante. Las vocaciones flemáticos son los maestros de la escuela primaria. Son matemáticos, físicos, gramáticos, director de la escuela bibliotecaria, son consejeros, son los de planificación, los de electricistas y trabajan bien bajo la presión de que la gente les gusta. Hay personas que les gusta que le den órdenes o no pueden actuar si alguien no les está mandando y esos son los flemáticos. Entre los cuales encontramos a Moisés. ¿Verdad? Moisés necesitaba, no podía trabajar solo, era su temperamento, que él tuvo que necesitar a su hermano Aarón para que estuviera con él cuando fue cumplir su misión delante de Dios. Luego tenemos los coléricos, son independientes, son los visionarios, son prácticos, son productivos, son decididos, son líderes naturales, son agresivos también, son autodisciplinados, son tenaces en sus proyectos, se entregan a los aspectos prácticos de la vida, se organizan, son extrovertidos y son muy dominantes. Actitudes vocacionales del colérico son personas de acción, motivación, productividad, son los supervisores en construcción, imaginan proyectos, empresarios, se esfuerzan de voluntad, su determinación, su trabajo consiste en demasiada actividad, trabajan duro y laboriosidad, no vacila bajo presión, no le tiene miedo a las adversidades, ¿verdad? Entre los cuales encontramos en la Biblia un ejemplo, el apóstol Pablo. Pablo no le importaba, él hacía, él estaba aquí,
él agarró, se fueron para allá los cristianos, yo me voy para allá, con caballos y soldados, y son personas muy, muy coléricas, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que nosotros aprender acerca de los temperamentos de las personas? Nosotros sabemos que cuando tenemos a los niños en la escuela sabática, en aventureros, en conquistadores, en los campamentos, en los paseos, ellos tienen cierto tipo de reacción. Entonces tenemos que a veces pensar que algo es por el temperamento que el niño tiene o el joven tiene o el adolescente tiene y no pensar que es una malcriadez o un falta de respeto. A veces los niños necesitan que se les explique por qué ellos están participando en la escuela sabática, qué es lo que van a hacer en un campamento, qué actividades tienen que involucrarse en un paseo, para que sus reacciones sean positivas. Con una información dada antes de cualquier actividad, los niños ya saben cuál es el objetivo, cuál es la meta. A veces nosotros podemos hacer actividades, pero las planificamos, pero a los niños no les interesa porque no les gusta. Yo tengo un alumno que a él no le gusta hacer manualidades, ni pintar. Entonces yo tengo que hacer un negocio con él y decir qué le gusta hacer. A él le encanta escribir, entonces se pone a escribir. Recuerdo una oportunidad que decía que tenía que hacer las características que tenía que tener un amigo y él se hizo 3 páginas escritas a mano y solamente tiene 9 años. Así que a él no le gusta hacer crash, ni pegar ojitos, ni nada de eso por sí. Y obligarlo a hacer se pone difícil, bravo, porque no es su temperamento, no le gusta. Y eso hay que entenderlo. Hay niños que no les gusta hacer tareas, ¿no? Entonces explotan y entonces pueden llegar hasta la violencia, a romper romper el material que se les ha dado. Es porque uno tiene que conocer los temperamentos de las personas, saber qué en los niños, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Hay actividades que ellos pueden hacerlas, programarlas, pero el niño tiene que hacer algo. Sea cual sea el temperamento, el niño tiene que hacer algo. Entonces, con este niño que es violento, que se ponía agresivo, entonces hicimos un trato. Mientras los otros niños están coloreando, están pegando, tú lo que vas a hacer es escribir las características del personaje o lo que más te impresionó de la historia. Entonces él se ponía a escribir 3, 4 hojas, ¿no? Porque ese es su temperamento, ¿no? Su inteligencia. A veces él decía que lo quería hacer, entonces dejaba lo que le gustaba y se ponía a hacer algunas actividades, lo que a él le gustaba. Pero eso tenemos que considerar porque nosotros tenemos diferentes tipos de alumnos también. Una cosa que cualquier sea el temperamento, tenemos que poner al servicio de Dios. La Biblia dice que nosotros también tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Entonces, mientras tú tienes que practicar como líder y maestro, controlar tu temperamento, que puede ser colírico, sanguíneo, flemático, y tú necesitas realmente desarrollar los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que nosotros podamos así tener un trabajo eficiente. Ahora, mientras tú tienes una experiencia con Dios y Dios hace cambios en tu vida, tienes que entender también que los niños que nosotros tenemos vienen de diferentes situaciones familiares, eh, vienen de diferentes, tienen diferentes problemas, o tienen a veces experiencias buenas o malas que también afectan su conducta. No hay temperamento bueno o malo, Dios lo hizo para la gloria de Él y Él te creó con un propósito y en un tiempo, ¿no? Dios creó a Pablo, a Lucas en momentos precisos para que ellos puedan actuar y sean personas felices, ¿no? ¿Por qué es importante conocer los temperamentos? Porque nosotros tenemos niños que vienen de diferentes situaciones, como lo hemos dicho antes, ¿no? Uno, el ambiente en el que ellos se desarrollan. Puede ser de un hogar explosivo, de un hogar, un hogar armonioso, de un hogar divorciado, puede tener parientes alcohólicos, drogadictos,
o demasiado pobres que no tengan que comer. Y tú siempre escuchas que hay personas que siempre dicen, miren, en mi infancia no teníamos que comer y vivíamos tristes y no teníamos esto. Entonces, eso tú obsérvalo, que a veces los niños pueden venir de personas de diferentes situaciones. Porque los niños, tenemos tipos de alumnos que tenemos en la escuela sabática, en aventureros, en los conquistadores, pero tenemos que trabajar por ellos. Tenemos alumnos, por ejemplo, que por su temperamento, por su poca conexión con Dios, pueden ceder fácilmente a la tentación. Por ejemplo, tenemos a Dina, la hija de José, y a Eva. Pero tenemos otros que pueden huir de la tentación, como José. Tenemos alumnos que saben diferenciar una tentación, ¿no? Pero conociendo esta diferencia, ellos pueden ceder a la presión del grupo. Caso de Adán. Adán sabía que Eva había sido engañada y él dijo, bueno, voy a comer el fruto igual que Eva, ¿no? Tenemos acá y Jezabel, que acá era, era medio flemático. Acá quería la viña de Nabot y Nabot no se la quería vender. Y Jezabel le dice, espérate, yo te lo voy a dar y mandó matar a Nabot. Y Jacob estaba tirado en la cama como si fuera un niño, siendo un rey. Tenemos alumnos que pueden ser celosos de sus hermanos y eso también eso afecta y puede ser violentos con ellos, como Caín y los hermanos de José. Tú ves estas características de estos niños es por el tipo de hogar que ellos vienen. Tenemos alumnos que son obedientes como Abel, Noé, Abraham, pero podemos tener alumnos impetuosos como Pedro, Santiago y Juan. O sea, tú ves que hay diferencias. Y estas diferencias tú como líder tienes que conocerlas. Nosotros tenemos que conocer al niño, no solamente por el nombre, la fecha de su cumpleaños, sino también cómo son ellos para poder presentar las lecciones de acuerdo a sus necesidades. Entonces esto se hace a través de la observación, de un diálogo amistoso, de una visitación a sus hogares, de actividades que nosotros planificamos y donde ellos se sientan cómodos de participar. Alumnos que dicen mentiras, como Jacob, los hijos de Jacob, otros que roban, como Acán, Ananías y Zafira, y otros se embriagan, como Noé. O sea, tú tienes alumnos de diferentes edades, especialmente cuando ya tú enseñas juveniles, hay alumnos que se toman adventistas que toman su traguito, fuman, y otros han robado las ofrendas, y otros dicen mentiras. Hay alumnos que les atrae las chicas, ¿no es cierto?, que no son adventistas, y hay alumnas que les atrae los chicos que no son adventistas y los placeres del mundo como Sansón, el joven rico, y aquellos que frecuentan amigos no adventistas, cayendo en sus tentaciones como Dina, la hija de Jacob, y el hijo pródigo. O sea que tenemos muchachos que son fuertes por un lado y otros débiles, otros ceden, otros se dejan engañar, otros aceptan el engaño, unos son leales, otros no lo son, pero cualquier sea la situación del niño, tú tienes que aceptarlos y amarlos. Tenemos alumnos huérfanos que tuvieron por guerras o otras circunstancias que vivir lejos de un hogar adventista, caso de la niña cautiva, de Daniel y sus amigos, y eso tú también tienes que considerarlo porque eso afecta. Tenemos alumnos con hogares divididos, adventistas o de otra denominación, como Timoteo, alumnos que tuvieron que emigrar por razones económicas a otros lugares, como el caso de Noemí y sus hijos. Alumnos que crecen en la iglesia sin conocer a Dios, están creciendo en la misma iglesia, pero no conocen a Dios como la tercera generación de los israelitas que pobló la tierra prometida. Y tenemos alumnos que sus padres hacían el culto familiar diariamente y aprendieron como Abraham, Isaac, ¿verdad? Tenemos alumnos reverentes como Samuel y los irreverentes como los hijos de Aarón y Eli. O sea, también tienes que conocer ese tipo de alumnos y motivarlos a que sean reverentes.
y tiene que ser con paciencia. La paciencia es una virtud que nosotros tenemos que tener. La paciencia eso lleva tiempo. Los niños no cambian de un sábado a otro. Es un proceso hasta que la información entre, comprenda y busque cómo solucionar. Tenemos alumnos misioneros como la niña cautiva, Dorcas, y alumnos temerosos o tímidos de hablar a otros de Jesús como Jeremías. Pues son características, esto es algo personal que yo preparé para que ustedes lo puedan tener. Tenemos alumnos que necesitan maestros que les expliquen las verdades de la Biblia, como Daniel, Juan el Bautista, el embajador etíope, Nicodemo. ¿Cierto? Tenemos alumnos que experimentan con cosas prohibidas como hechicería, magia y ocultismo, como Saúl y el rey Ocosías. Para que tú veas que tú vas descubriendo cuando tú vas observando qué cosas les gusta a los niños, qué cosas no les gusta, qué cosas son, a algunos les gusta la magia, les gustan los temas de hechicería, de poder mental, hay algunos que necesitan que les explique la Biblia. Entonces, tenemos alumnos especiales, como Moisés, que no podía hablar correctamente. Tenemos los Bartimeo, el ciego, y Mefiboset, el, 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 el cojo. Tenemos alumnos que escuchan nuestros consejos, como Timoteo, José al Faraón, otros alumnos que no escuchan, pero sí escuchan a sus amigos, como Roboán, hijo de Salomón. Tenemos alumnos que tenían ideas equivocadas de la iglesia, y que luego han tenido una experiencia con Dios como Saulo. O sea, para que tú veas que los niños que tú tienes son diferentes. Y te estoy dando 16 ejemplos de cómo estos niños son y cómo son sus temperamentos, sus actitudes, la influencia de su hogar, ¿no es cierto? Sus problemas, algunas deficiencias que ellos pueden tener. Tenemos alumnos que abusan de los compañeros de la misma iglesia, ¿verdad? Como Amón, como David y Betsabé. Alumnos que han sufrido algún tipo de abuso sexual, como Tamar, Dina, la hija de Jacob. Y tú observas lo que estamos aprendiendo acerca de los tipos de alumnos. Alumnos que son discriminados por su nacionalidad o algún tipo de discriminación por su estilo de vida, como Gedeón, la mujer samaritana. Alumnos amorosos a sus padres, como la hija de Jefté, engreído de sus padres, como Jacob y Esaú, y alumnos rebeldes, como los hijos de Aarón y como Absalón, ¿no? Alumnos que aprenden y practican lo que ven de sus compañeros, ¿no? Algunas de las cosas que aprenden son negativas, como las hijas de Lot, que aprendieron las cosas malas de Sodoma y Gomorra y lo practicaron, como Roboán, que le enseñaron a hacer una cosa a sus amigos y él lo aplicó. Y este tipo de alumnos son los que realmente a nosotros tenemos que nosotros tener en cuenta en los temperamentos. Los temperamentos no necesitan llevar a un psiquiatra para descubrirlos, sino a través de la observación. Es por ello que nosotros tenemos que conocer los temperamentos, pero la Biblia presenta, cuando Jacob describe a sus hijos, los describe realmente con temperamentos diferentes unos de otros. Puede ser que haya más de 4, pero como dice, que algunos pueden tener hasta 2 de estos temperamentos juntos, los puede tener. Y otra cosa importante es el maestro necesita no solamente conocer, hay que llevar muchos seminarios de esto, pero lo que facilita al maestro conocer y comprender y llevarlos a actividades que ellos aprovechen y les gusten son, por ejemplo, la observación, la comunicación, ¿cierto? El diálogo entre el maestro y el niño y lo va conociendo, sabe qué les gusta, qué no les gusta, pero cuando se tienen que hacer actividades, tenemos que hacer actividades para todos y podemos hacer un trato con los niños si alguna de las actividades no quieren participar, hay que darle una opción, pero que haga lo mismo en diferentes formas. Si no te gusta pegar ojitos, bueno, escribe lo que aprendiste en la historia o responde preguntas o hacer un cuestionario. Interesante es que cualquier sea el método, lo ideal es que el niño acepte a Jesús y tenga una información correcta. hay que tener hay que tener en cuenta
También el tener en cuenta, por ejemplo, el ambiente en que se va desarrollando el niño. Si vive en un hogar adventista donde los padres viven en armonía, o vive en un hogar violento, o un hogar dividido donde el papá es católico, la mamá es adventista, los problemas también si has tenido algún abuso físico, alguna deficiencia de nacimiento, también la pobreza, tienen una influencia en el temperamento de los niños. Pero no hay temperamento malo, Dios nos ayuda a través del Espíritu Santo a desarrollar los frutos del Espíritu. Estudiar los temperamentos no es en un solo seminario, pienso preparar otro, pero te he dado 20 ejemplos de cómo los niños, pues qué tipo de alumnos nosotros tenemos y vamos a hablar un poquito más acerca de estos tipos de niños en una próxima presentación, pero lo importante es que nosotros tengamos siempre en cuenta que estos tipos de alumnos son los que nosotros tenemos y tenemos que llevarlos a los pies de Jesús. El trabajo es desafiante porque tenemos 12 niños, 8 niños y cada uno es diferente, pero la meta es que ellos pueden comprender y aceptar que Jesús es el Salvador de su vida, que Dios nos ama y que el Espíritu Santo nos ayuda a desarrollar los frutos del Espíritu. Entonces es un reto, no es fácil, pero si tú asumiste el rol de ser un maestro, un líder, un padre, tienes que saber guiar a tus hijos con amor, guiarlos y llevarlos hacia el éxito. Que Dios nos los ayude en este nuevo seminario y voy a explicar más detenidamente cuáles son cada uno de los tipos de alumnos que nosotros tenemos en una de las próximos seminarios. Oren por nosotros y estén seguros durante esta epidemia de coronavirus.